Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando para ustedes las más ricas bendiciones del Padre Celestial. En esta oportunidad estudiaremos un maravilloso tema titulado De la cuarentena a la misión y de la misión al cielo. Ha tocado mi corazón y espero que por la gracia de Dios también pueda tocar cada uno de vuestros corazones. Antes de entrar en detalles, quiero mencionar un hecho particular que sucedió en Argentina y no sé si ustedes lo escucharon, del sonido de las trompetas que muchos pudieron escuchar. En este sonido de trompetas muchos corrieron a sus casas, buscaron y desempolvaron las Biblias para saber de qué se trataba este sonido de trompetas. Si se trataría del fin del mundo. Muchos angustiados buscaban dónde estaban ubicadas las trompetas en la palabra del Señor, hasta que las pudieron relacionar con el fin del mundo y más angustia creció. Pero llegaron los científicos y aplacaron esta angustia, diciendo que era un hecho natural. ¿Usted qué piensa, mi querido amigo? Para mí esto representa algo muy especial, y es que estamos acercándonos al fin del tiempo, pero no para angustiarnos, no para crear pánico, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el hecho más maravilloso que puede resaltar en cada uno de nuestros corazones. Y deseo de todo corazón que podamos nosotros anhelar la venida de nuestro Salvador, pasar esa cuarentena, cumplir la misión y luego anhelar el traslado al cielo. Esta debe ser la mayor inspiración de cada cristiano, de cada persona que hoy decide abrir la palabra del Señor. Vamos a ir a la primera cuarentena registrada en la palabra del Señor y la encontramos en Génesis. Vamos a ir rápidamente a Génesis 7:12 y dice la palabra de Dios: y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. En el transcurso de la palabra del Señor encontramos alrededor de 9 cuarentenas importantes. Vamos a mencionar las 9 y la primera es la cuarentena que vivió Noé en el arca. 40 días y 40 noches llovió, aunque él pasó en el arca 6 meses. Los 40 días que vivió fueron 40 días de crisis. 8 personas ingresaron al arca, pero de estas 8 personas había una que solo entró buscando protección, buscando el refrigerio espiritual, el auxilio que solo se podía encontrar en el arca. ¿Ya sabe usted de quién estamos hablando? Claro, estamos hablando de Can, uno de los hijos de Noé. Mientras que Noé y sus otros 2 hijos manifestaron la consagración, la devoción al Señor en el arca. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque cuando Noé salió del arca, inmediatamente construyó un altar en agradecimiento al Señor. Y vamos a notar lo que hizo Cam. ¿Qué demostración tuvo Cam después de que salió del arca? Y dice la inspiración, Patriarcas y Profetas, página 97. El monstruoso crimen de Can demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características perpetuaron por toda la generación de Can. Pero ahora vamos a analizar algo interesante y es el siguiente párrafo. Dice: en cambio, la reverencia manifestada por Sem y Jafet hacia su padre, hacia los estatutos divinos, prometía un futuro mucho más brillante. Ya conocemos que de la descendencia de Sem vino Abraham, Isaac, Jacob y así las 12 tribus de Israel. Así que esta fue una descendencia brillante. ¿Cómo se manifestó esto? En la consagración que tuvo Noé y que tuvieron sus 2 hijos, Sem y Jafet. Durante esta cuarentena muy seguramente se entregaron al Señor, se entregaron a la devoción, y el Señor demostró esto a través de su pueblo. Mientras que lo que no sucedió con Can. Pero en este estudio quiero resaltar algo muy interesante, y es que en todas las cuarentenas hay una alimentación vegetariana. Y yo quiero que nosotros lo tengamos muy presente, porque necesitamos también ir a tener en cuenta que necesitamos ser templo del Espíritu de Dios. Ustedes se imaginan a Noé matando una de las vaquitas que entró
al arca, no podía hacerlo porque el Señor invitó que entraran en parejas los animalitos y que los protegiera. Si le pidió que los protegiera, no era para quitarles la vida. Ahora nos imaginamos prendiendo una hoguera dentro del arca. Yo sé que Noé no haría esto porque su arca era de madera, podría quemarse. Así que además de ser vegetariano, fue vegano. Si lo fue durante 6 meses, imaginamos que toda su vida era una vida de vegetarianismo. Vamos a analizar entonces rápidamente la segunda cuarentena registrada en la palabra del Señor, y esta quiso fusionarla porque se trata del mismo personaje en Éxodo 24:18 y Éxodo 34:28. Ahí encontramos que Moisés vivió 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Y también encontramos que durante esos 40 días y 40 noches ni comió pan ni bebió agua. Representa también una abstinencia de alimento, la dieta vegetariana que el pueblo del Señor vive, además en tiempos de crisis como los que estamos viviendo durante esta cuarentena. Moisés, dice, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. El Señor en su infinita misericordia había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Le había mostrado poderosamente milagros que solo Él podía realizar. Los había llevado de una manera tan misericordiosa a través del Sinaí para luego conducirlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Este era el mayor objetivo del Señor para con su pueblo. Entonces invitó a Moisés al monte para darle las solemnes instrucciones que llevarían posteriormente a su pueblo a la tierra prometida. ¿Qué sucedió en esta primera cuarentena? El pueblo se olvidó de Dios, no se consagró al Señor durante estos 40 días. Como no se consagró al Señor, entonces pidieron a Aarón un becerro de oro para adorar. Muchos de ellos estuvieron en contra. Estos que estuvieron en contra se habían consagrado al Señor. Lo podemos notar. Estuvieron en contra y muchos de ellos perecieron. Cuando Moisés desciende, encuentra al pueblo adorando un becerro de oro. Pero ahí encontramos algo interesante, y es que Moisés dijo: ¿quién está de parte de Jehová? Cuando él invitó y dijo: ¿quién está de parte de Jehová?, los del pueblo, los levitas, los de la tribu de Leví, dijeron: nosotros hemos estado de parte de Jehová. ¿Qué indicaba esto? Que esta tribu se había dedicado a la oración y a la consagración durante estos 40 días de ausencia de su líder. Y esto lo demostró en este instante, porque recibieron la sagrada bendición del ministerio. Esto es un privilegio maravilloso para los que hoy llevan el evangelio como misioneros y pastores y ministros que se dedican a la obra del Señor. Su consagración debe ser constante y a diario, para dar un ejemplo también al pueblo, así como los levitas lo hicieron y fueron un ejemplo para los demás, aunque les costara la vida. Encontramos que la siguiente cuarentena, cuando Moisés se fue al monte, el Señor le entregó nuevamente las tablas de piedra escritas con su propio dedo, donde se encontraban los 10 mandamientos. Y además de esto, le entregó el santuario, porque el mayor propósito del Señor era habitar en medio de ellos. Entonces se entrega el santuario, donde se efectuaría el plan de la redención, para que ellos comprendieran mucho más claro este maravilloso plan que se comprende por sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto hizo el Señor en su infinita misericordia en esta segunda cuarentena, entregándole a Moisés este maravilloso plan. El pueblo durante esos 40 días tuvo una experiencia diferente y se encontraba en consagración al Señor. Quiero recordar algo importante, y es el Salmo 85:10. Este salmo tiene una inspiración muy bonita. En este texto dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Eso quiso entregar el Señor en su misericordia a Moisés, para que éste lo pasara detalladamente a su pueblo, para poder construir un santuario a donde él pudiera morar en medio de ellos, y ellos realmente pudieran consagrar totalmente su vida a él, y entonces pasar a la tierra prometida. Entonces de esa cuarentena pasarían a la misión, a una misión muy importante,
que era demostrarle a los otros pueblos que ellos eran los únicos pueblos, el único pueblo que temía a Dios y que reverenciaba su santa ley y que confiaba en un sacrificio posterior por la redención de la raza humana. Esto quería el Señor, y posterior a esto pasarlos a la tierra que se conocía como la tierra que fluye leche y miel, que ahí encontramos algo importante, y es que el Señor quería darle la paz y la tranquilidad a su pueblo al morar en la tierra prometida. Pero leamos Patriarcas y Profetas, la 305, nos dice: durante los 40 días que Moisés pasó en el monte con Dios, Satanás se ocupó de sembrar la duda, la apostasía y la rebelión. ¿Qué sembró Satanás? Él sabe sembrar muy bien esto y sabe también cosecharlo. Solo de nosotros depende si en nosotros ha de sembrar este tipo de actitudes: duda, rebelión o apostasía. El Señor nos ayude para que esta cuarentena nos podamos consagrar totalmente a Él y nada que tenga que ver con la duda o la apostasía o la rebelión llegue a nuestras vidas, sino por el contrario, todo lo que nos une al cielo podamos recibirlo por su gracia y su misericordia. Ahora, encontramos la tercera cuarentena, y esta es muy bonita. La encontramos en Números 13:25 y dice: al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. ¿Aquí de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los 12 espías que fueron enviados a la tierra de Canaán para espiar, para mirar si habían gigantes, si había peligro, si ellos podían entrar a poseerla o no. Esto lo hizo el pueblo. Le dijo a Moisés que antes de llegar a la tierra prometida ellos preferían enviar espías para saber qué tal era la tierra. Moisés, como no hacía nada sin pedirle al Señor su dirección, entonces le preguntó al Señor la voluntad del pueblo. Y el Señor dijo: está bien, déjalos que ellos envíen a sus representantes. Así enviaron, cada uno de su tribu envió un representante. En total 12 representantes fueron enviados a la tierra. Dice que ellos entraron por la frontera meridional, fueron hacia el extremo septentrional. ¿Esto qué quiere decir? Que reconocieron toda la tierra. Regresaron después de una ausencia de 40 días. 40 días pasaron ellos reconociendo la tierra. Durante estos 40 días, analicemos qué hizo el pueblo. ¿Se consagró al Señor? ¿Sería que sí lo hizo? ¿Se quedó ayunando y orando para poder poseer la tierra prometida? ¿O solamente se quedó a la expectativa para saber qué sucedía? Y ahora, los que fueron a analizar la tierra, ayunaron y oraron mientras la analizaban. Cuando ellos regresaron, dice el testimonio, que regresaron sanos y salvos, a pesar de lo peligroso que había sido esta empresa. Es decir, el viaje había sido peligroso, pero regresaron sanos y salvos. Todos estaban a la expectativa para saber qué noticias traían. Ellos llegaron y lo primero que hicieron fue mostrar los frutos que traían de la tierra. Trajeron higos, trajeron granados y trajeron un racimo de uvas tan grande que necesitaron cargarlo entre 2 personas. Así que la tierra realmente era una tierra maravillosa. Primero mostraron las bendiciones, pero luego comenzaron a hablar de los informes negativos. ¿Qué hablaron ellos de los informes negativos? Dice: todos los espías, menos 2 de ellos, explicaron ampliamente las dificultades y los peligros que arrostraría Israel si emprendía la conquista de Canaán. Enumeraron las naciones poderosas que habían en distintas partes y además dijeron que las ciudades tenían muros tan gruesos, tan anchos, que ellos nunca podrían conquistar. Describieron también que habían gigantes, que ellos eran tan pequeños como langostas frente a estos gigantes. ¿Qué sucedió? Dice: cuando el pueblo escuchó el informe, dieron rienda suelta a la desilusión y con amargos reproches y clamores dijeron, no se detuvieron a reflexionar todo lo que el Señor había hecho por ellos hasta este momento, sino que comenzaron a reprochar: para eso nos trajiste de Egipto, y comenzaron a decir: vamos a tener que elegir otro líder para regresarnos a Egipto. No reflexionaron ni por un instante. Ahí podemos considerar si habían orado o ayunado durante la cuarentena. Luego dijeron, por un instante la escena cambió cuando Caleb y Josué, 2 de los fieles
espías. Dijeron, vamos, nosotros podemos conquistar esta tierra. Nosotros somos más que ellos y tenemos la bendición del cielo. Y entonces el pueblo se fue contra Caleb y contra Josué al punto que si el Señor no los hubiera detenido, hubieran apedreado a Josué y a Caleb. ¿Sabe quién por segunda vez ganó la victoria en esta circunstancia? El enemigo. Dice, a esto siguió pronto la rebelión abierta y el amotinamiento, porque Satanás ejercía absoluto dominio y el pueblo parecía estar privado de razón. Esto sucedió con el pueblo, Patriarcas y Profetas 3:61. No se dedicaron al ayuno y a la oración. Si lo hubieran hecho, dice el testimonio, que inmediatamente hubieran pasado a la tierra prometida. Pero como no lo hicieron durante estos 40 días, ni ellos ni los espías que fueran, entonces perdieron el privilegio de haber pasado inmediatamente a esta tierra que fluía leche y miel. Pero aquí vamos a analizar como lo hemos analizado en las cuarentenas anteriores. ¿Qué comieron ellos? Higos, granados y uvas. Representa también una dieta vegetariana vegana. Esto es lo que necesita el pueblo de Dios para este tiempo final. Preparar su cuerpo como templo del Espíritu Santo para poderle servir. Así nos dice Historia de la Redención 164. Con espíritu rebelde resolvieron elegir un comandante que los llevara de regreso a Egipto, donde habían sido esclavos y habían sufrido las diferentes dificultades. El Señor, en su misericordia, quiere hoy guiarnos a Canaán, pero quiere que nosotros nos consagremos totalmente para que podamos pasar a poseer la tierra prometida. Dios les había dado el privilegio y el deber de entrar en la tierra en el tiempo que les indicaría, pero debido a su negligencia voluntaria, es decir, debido a que no habían orado, ni se habían consagrado, ni habían meditado en el Señor, entonces se les había retirado ese permiso de ingreso a la tierra prometida. Satanás había logrado su objetivo de impedirles la entrada a la tierra de Canaán. El gran engañador logró la victoria al incitarlos por segunda vez a la rebelión. Hoy nos encontramos nosotros en medio de esta crisis. ¿A quién le daremos la victoria? ¿Al Rey de los cielos, el que ha dado su vida por nosotros? ¿O al príncipe de esta tierra, príncipe de las tinieblas? Eso lo decidimos nosotros mismos. El Señor nos ayude para que estemos del lado de la verdad, del lado de la justicia. Tenemos una cuarta cuarentena. Esta cuarta cuarentena la encontramos en 1 Samuel 17:16. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días. ¿De quién vamos a hablar? Muy bien, vamos a hablar de Goliat y de David. Es una historia muy bonita y que además a los niños les encanta esta historia. No sé si en algún momento nos habíamos detenido a pensar que Goliat había enfrentado al pueblo de Israel durante 40 días, se había enfrentado a amenazarlos. 40 días pasó amenazándolos. Una cuarentena que el pueblo se hubiera podido entregar al Señor totalmente y su líder, Saúl, se hubiera podido entregar al Señor, pedirle de todo corazón arrepentimiento, perdón por sus pecados y hubiera enfrentado a este gigante y el Señor le hubiera dado la victoria. Pero como el pueblo no se consagró a Dios, ni su líder Saúl se consagró a Dios, ¿quién sí lo hizo? 1 Samuel 17:37. Y David añadió: Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de las manos del filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y Jehová sea contigo. ¿Quién sí estaba preparado para dar la victoria? David. ¿Por qué? Porque David se conoció como el hombre conforme al corazón de Dios. Y dice también 1 Samuel 17:47, también todos estos congregados sabrán que Jehová no libra con espada ni con lanza. De Jehová es la batalla y él los entregará en la mano. David profundizaba muchísimo más en el Salvador. David sabía en quién se encontraban las batallas, pero sabía de que no se libraban con mano humana,
se libraban únicamente con la confianza y en el poder de Dios. Hoy, en medio de esta crisis, no hay nada que nos pueda salvar sino el poder de Dios. Por eso nuestra confianza y nuestra devoción debe estar puesta en Él. Llegaron tiempos de crisis y yo quiero hacerte una pregunta. Si en cambio de esta crisis, en cambio de esta pandemia, en cambio de esta cuarentena nos hubiera llegado la ley dominical, ¿estaríamos preparados? Tal vez no. Pero el Señor, por su infinita misericordia, nos envió toda esta crisis como un pálido reflejo de lo que será la crisis real cuando llegue la ley dominical para su pueblo. Hoy si yo quiero salir el miércoles a comprar, no puedo porque no, mi número de cédula no me da para salir a comprar el miércoles. A muchas personas les ha tocado salir a comprar el día sábado. ¿Qué irán a hacer los que temen el pueblo de Dios? No lo sabemos. Esto solo es un pálido reflejo de lo que será la crisis. ¿Cuántos hemos agradecido al Señor por despertarnos, por llamarnos a la reflexión y a la devoción, a la entrega? Ojalá que todos estemos en este momento agradeciendo al Señor por cada sermón que escuchamos, por las transmisiones en vivo que hemos escuchado, porque esto es por la misericordia de Dios que nos están dando estos vitales llamados para una preparación y luego una traslación al cielo. Seguimos hablando de David. El Señor estaba preparando a David. ¿Por qué lo preparaba? Porque le había dado ya lecciones de confianza. Como había educado a Moisés, quería educar también a este noble David. Cuando se preguntó sobre David, alguien respondió algo interesante. Y dijo, él es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y añadió algo vital, Jehová está con él. Esto debe añadirse también en nuestras vidas si es la gracia y la misericordia de Dios que está con nosotros. Por eso, esta cuarentena a David no le tomó por sorpresa, estaba preparado para lo que le tocara. Patriarcas y Profetas 6:33 dice, los ejércitos de Israel estaban en peligro y un ángel había indicado a David que fuera a salvar a su pueblo. Un ángel le había entregado esta misión a David. ¿Por qué? Porque David se había consagrado al Señor. Cuidando ovejas, meditaba en Dios. Cuidando ovejas, depositaba su segura confianza en el Señor. Y por eso estaba tan seguro que a donde fuera ni un gigante ni un oso podrían acabar con su vida. Porque su plena certeza estaba puesta en el Señor. Hoy necesitamos, por su misericordia, la misma confianza. ¿Y sabe qué detallamos en esta cuarentena de David? Algo muy bonito, y es que David fue a visitar a sus hermanos cuando escuchó al Goliat amenazar al pueblo. ¿Qué llevaba David de presente a sus hermanos? Llevaba grano tostado y llevaba unas tortas. Esto también representa una dieta saludable. Así que por ahí vamos, porque necesitamos, por la gracia de Dios, ser cristianos saludables. Bien, vamos a hablar de una quinta cuarentena, y es una cuarentena interesante. Primera de Reyes 19:8. Se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿De quién hablamos? Hablamos de Elías. El ángel le llevó una torta y agua, y eso fue lo que él comió, y durante esta cuarentena se sostuvo con esa comida que el ángel le había llevado. Representa una dieta vegetariana también en la vida de Elías. Así, Elías, dice el testimonio en Profetas y Reyes 121, tocando al hombre agotado, dijo con compasiva ternura, levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues, comió y bebió, y con la fuerza que le dio ese alimento, pudo viajar 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb. Mientras Elías no aprendiese a confiar plenamente en Dios, no podía completar su obra en favor de aquellos que habían sido seducidos al punto de adorar a Baal. Profetas y Reyes 123. Entonces, luego de esto se invitó al profeta a que saliera de la cueva. Esto lo hizo un ángel para encontrarse con Dios, y la historia ya la conocemos, que finalmente donde él escuchó a Dios fue en un silbido suave y apacible. Así que esto representa la unción del Espíritu Santo, que puede tocar nuestras voces, que puede tocar nuestros corazones a través de una vocecita suave y apacible. Profetas y Reyes 124 dice, sabía ahora
que una tranquila confianza y el apoyarse firmemente en Dios le proporcionaría siempre ayuda en tiempo de necesidad. ¿Qué aprendió Elías durante esta cuarentena? La confianza total en Dios. Durante estos 40 días él venía de huir de Jezabel y todo lo que había sucedido. Él venía de una larga vida, pero el Señor le enseñó su plena confianza en él y le dijo: ve que hay una gran obra que te resta. Debía ir a ungir a otros profetas, debía ir a cumplir su misión. Y luego, ¿qué sucedió con Elías? Ser trasladado al cielo. Durante estos 40 días terminó su preparación para ser trasladado sin conocer la muerte a el cielo. Maravillosa experiencia la de Elías y la que necesitamos por la misericordia de Dios vivir nosotros. Esta cuarentena, y esta cuarentena la encontramos en Jonás 3:4. Jonás comenzó a recorrer la tierra durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso nos dice Jonás 3:4. Estamos hablando de Jonás, un profeta muy particular. Su manera extraña de proceder nos deja a nosotros interesantes lecciones, pero no vamos a ahondar en ellas. Nínive era una ciudad que se había entregado totalmente a la maldad. Estaba, digamos que cuando ella fue capital del reino asirio, fue fundada a la orilla del río Tigris. Dice que era una orilla muy fértil, y esto sucedió la dispersión después de la torre de Babel. Era una ciudad que se había convertido en una ciudad tan grande que duraba 3 días para recorrerla en su totalidad. Esto indica que era una ciudad muy grande. Tenía mucha prosperidad temporal, es decir, en el momento que el Señor envió a Jonás a predicarle, allí se cometían los mayores crímenes de impiedad, tanto que la inspiración en Nahum 3:1 dice: ciudad de sangre, llena de mentira y de rapiña. Y el profeta usa un lenguaje figurativo y dice que la comparó como un león cruel y devorador. Bien, el Señor miró a Nínive en estas circunstancias de tanta maldad, conocida como la ciudad de sangre, y sus ojos vieron algo preciado en Nínive. Y dice: percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se le concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus acciones malas y le adorarían. De manera que en su sabiduría Dios los reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. Eso quiso el Señor en su misericordia, y para esto utilizó a Jonás como un instrumento. Dice que Jonás entró a la ciudad, cuando entró a la ciudad proclamaba: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Proclamaba calle por calle, iba diciendo esto. El mensaje se dio por todos los lados, pero algo interesante, este mensaje no se dio en vano. Unos comentaban con otros: mira que hay un profeta que está diciendo esto y esto, y que tal sea verdad. Y dice que así el Espíritu de Dios hizo penetrar el mensaje en todos los corazones, induciendo a multitudes a temblar por sus pecados y a arrepentirse en profunda humillación. Y a los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos, y llegó el negocio hasta el rey de Nínive. ¿Qué hizo este rey? ¿Qué dijo? Eso debe ser mentira. No, eso no hizo él. Dice que se levantó de su silla y se echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Ustedes habían escuchado un ayuno de animales? Pues no es tan común. Y el rey estuvo tan preocupado que mandó hasta los animales a ayunar. ¿Se imaginan? Tanto aceptó el mensaje de transformación en su corazón, tanto le sirvió esta amonestación, que hasta los animales los mandó y les dijo: ni siquiera agua podían beber.
que cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. No mandó, es decir, que esta fue una reforma que se produjo colectiva, pero también individual. Nadie puede salvar a nadie, ni padre a hijo, ni hijo a padre, y así sucesivamente. Fue una reforma individual la que el rey proclamó a todo Nínive. Y ahora, ¿qué dice? Dice el rey, tal vez en el poco conocimiento, porque muy seguramente el rey no buscaba a Dios, pero dice: ¿quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? O sea que tuvo fe. En este momento podemos considerarlo como fe. Y dijo: quién sabe si Dios se arrepienta del mal que decidió hacernos y ya no nos castigue. Entonces todos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtió de su mal camino y arrepintióse del mal que había decidido hacerles y no lo hizo. Hasta allá llega la misericordia de Dios. Una ciudad que se conocía como la ciudad de crímenes y de sangre, ahora estaba doblando rodilla ante Dios, arrepentida de todos sus males. Y el Señor vio la sinceridad de su corazón, porque eso es lo que ve Dios, y no le hizo mal. Pregunta: ¿valió la pena esa cuarentena? Valió la pena realmente. Todo el mundo se consagró a Dios. Todo el mundo buscó a Dios. Hoy necesitamos, por la misericordia de Dios, también hacer que esta cuarentena y muchas más que seguramente vendrán el resto de nuestros días, valga la pena vivirlas en la presencia de Dios. Vamos a analizar una séptima cuarentena, mis queridos amigos y hermanos. Y puedo decir, la cuarentena que hoy nos sostiene. Y está en Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿De quién hablamos? Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en esta ocasión no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta ocasión es quien se hizo siervo para que nosotros pudiéramos ser príncipes. Estamos hablando de quien descendió para que nosotros pudiéramos ascender. Estamos hablando de quien le quitó el dominio a Satanás de este mundo para poder nuevamente retomar este mundo. Estamos hablando de quien dio su vida para que nosotros pudiéramos a través de su vida tener vida eterna. Estamos hablando del príncipe de paz, Padre eterno y Dios fuerte, nuestro Señor Jesús. De Él hablaremos en esta cuarentena. Quien decidió ir al desierto a orar y ayunar, debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que debía recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que sería la mejor opción para atacarle. Sabía que en este momento se encontraba en juego. Él se le conocía como el príncipe de este mundo, pero sabía que si el Señor vencía, le quitaría ese dominio. Entonces allí llegó Satanás para intentar quitar